Orar en el Espíritu es el título del capítulo 8 del libro La armadura de Dios de Madre Nadine, y nos toca hoy meditar en la segunda parte que va de la página 149 a la página 159. 149 a la página 159. Ya nos puso el ejemplo de Esther y ahora Madre Nadine toma el ejemplo de otra grande del Antiguo Testamento, Judith, y nos presenta a Judith como lo que es una guerrera de oración. Para esto, Madre Nadine medita en el capítulo 7 del libro de Judith, los versos del 9 al 14, donde se habla que el Señor de Israel, tiene protegida a su nación. Y como aquellos que están en las alturas, y Madre Nadine hace una analogía de este texto con los cristianos que están orando, con las águilas, con los contemplativos, son los que protegen a Israel. De la misma manera, dice Madre Nadine, así aquellos que ejercemos el ministerio de intercesión somos como los que están en las alturas, orando y protegiendo con su oración a muchos, a muchos. Y por favor pensemos que es así, que es a muchos, porque nuestra oración unida al gran intercesor que es Jesús abarca todo lo creado. Recordemos cómo presenta Jesús el libro del Apocalipsis como el alfa y la omega, como el principio y el fin. Pablo, hablando del Cristo cósmico, dice que Jesús es cabeza de todo lo creado, y en la encarnación Jesús se ha hecho uno con todo lo creado. Así que cuando estamos unidos a Jesús, nuestra oración en Jesús afecta toda la creación. Debemos de tener sed de Dios, dice Madre Nadine, porque la estrategia para destruir a Israel era precisamente apoderarse de la agua y de las fuentes del agua que abastecían a los habitantes de aquel lugar. Y la sed, dijeron, va a hacer que desfallezcan y que se entreguen. Madre Nadine nos dice con esto que también hoy está pasando lo mismo, que el enemigo quiere envenenar las aguas del espíritu, quiere aprovecharse de la confusión que hay, especialmente con movimientos como la nueva era, y alejarnos del agua viva, del agua verdadera, del agua del Espíritu Santo. Y que nosotros como cristianos debemos de tener claro que la única fuente es el agua que viene de Dios, que es el agua del Espíritu Santo, y que solo de esa agua hemos de beber. Que no se aplique a nosotros lo que profetizó el profeta en el Antiguo Testamento de parte de Dios, que es una profecía y un reclamo. Me han dejado a mí, dice el Señor, fuentes de agua viva, y se han construido cisternas agrietadas que no son capaces ni de retener el agua. Ojalá como creyentes no estemos dejando la fuente del agua viva, que es el Espíritu Santo, por ir a beber de otras fuentes que no quitarán nunca la sed espiritual. Hemos sido creados para ser místicos. Esto me gusta mucho, pero ¿qué pasa? Pues no sabemos cómo. No sabemos orar, y Madre Nadine aquí hace un llamado de atención muy fuerte, pero creo que tiene mucha razón. La iglesia no nos está enseñando a orar. La iglesia no está enseñando a orar. Y Madre Nadine recuerda cómo los santos, todos los santos, hasta los más sencillos, eran místicos porque tenían unión con Dios. Tenían una intimidad con el Señor. Y si nos invita entonces a que como iglesia empecemos a enseñar a orar y ayudemos a otros a que aprendan a orar. Yo personalmente es una de las cosas que más me he dado cuenta en este tiempo,
en que muchos católicos no saben orar, no saben cómo orar. Tenemos que aprender a orar y tenemos que enseñarle a orar a otros, no olvidando que el maestro de oración por excelencia es el Espíritu Santo. Madre Nadine también habla de muchos procesos que nos pueden ayudar a nuestro desarrollo, de muchos programas que nos pueden ayudar en nuestra vida, pero que estos programas, hablando de programas humanos, y aquí menciona a uno muy famoso, Alcohólicos Anónimos, solo son eso, programas y proyectos que no se deben de convertir en una meta de vida, porque la meta del cristiano es Jesús. Así que hay métodos que nos pueden ayudar, solo tenemos que discernir qué métodos nos pueden ayudar en nuestra vida, pero que no se nos olviden que solo son métodos. Y hablando de métodos, se va ahora a algo importantísimo, la evangelización. Y recuerda al grande, a Pablo VI, a San Pablo VI, Papa, como en aquella encíclica maravillosa, la Evangelii Nuntiandi, que es una encíclica a la que deberíamos de regresar porque lo que dice ahí el Papa Pablo VI de verdad tiene fuerza del Espíritu y es profético. Pablo VI decía, entre otras cosas, que no puede haber una evangelización eficaz a menos que la humanidad sea regenerada y renovada desde dentro por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que lograr que este mensaje llegue a todas las personas. El bautismo del Espíritu Santo, yo ya lo mencioné porque es una frase muy poderosa de Pablo VI. Sin Espíritu Santo no hay evangelización. Y ya podremos tener todos los métodos pastorales, todos los métodos de evangelización y todos los recursos humanos para hacer esta obra, pero si nos hace falta el poder del Espíritu Santo, nos hace falta lo más importante, pedirle al Señor que nos bautice en su Espíritu. Y si hemos recibido el carisma del bautismo en el Espíritu Santo, pedirle al Señor que lo renueve en nosotros, porque necesitamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra evangelizadora que tanto urge en este tiempo. Madre Nadine advierte algo: nunca hagamos nada sin el Señor. Nunca hagamos nada sin el Señor. El Señor nos pide obediencia y tenemos que ser obedientes a lo que Él nos pida, aunque muchas veces esa obediencia vaya en contra de la lógica humana, y esto va a pasar mucho. Muchas veces el Señor nos va a pedir cosas que ante la lógica humana no tienen sentido, pero Él necesita que seamos obedientes y fieles. Si queremos que el Señor nos use, tenemos que ser obedientes y fieles. Hablando de la profecía, Madre Nadine nos da un consejo importante. Una buena señal para reconocer un profeta verdadero es que éste no trata de interpretar sus propias profecías. Esta es una buena señal. Cuando una profecía viene de Dios, a través de una persona que tenga el carisma y el don de profecía, no tiene por qué interpretarlas, tiene que transmitirlas, porque la profecía es para la persona que se le está dando, y lo que la persona está recibiendo tiene que ser entre esa persona y Dios, y el discernimiento de la profecía tiene que ser entre Dios y la persona. Así que aquí hay una buena señal, dice Madre Nadine. Otra cosa que Madre Nadine recomienda es que cuando uno recibe una profecía, uno tiene que llevarla a la oración, tiene que ponerla delante de Dios. Recordemos lo que decía San Pablo: hay que discernir los espíritus. Así que siempre hay que poner en oración delante del Señor lo que recibimos.
Y otro elemento importante, tener un director espiritual que nos ayude a discernir lo que recibimos de Dios. Yo sé que es muy difícil, pero hay que orarle al Señor para que nos dé un director espiritual. Si no lo tenemos, Madre Nadine nos recuerda algo. El mejor director espiritual es Jesús. Usted dirá, bueno, ¿y cómo pasa eso? Yo cuando leo esto recuerdo dos cosas. Uno, Teresita del Niño Jesús. Cuando Teresita del Niño Jesús quiso tener director espiritual y la Madre Superiora le dijo que no lo necesitaba, se fue con Jesús y le dijo, tú serás mi director espiritual. Se lo dijo a Jesús en el sagrario. Y pienso en Teresa de Ávila, la grande, que un día le prohibieron leer libros de espiritualidad. Se fue a orar, el Señor se le aparece y le dice, Teresa, no te preocupes, yo seré el libro donde tú puedas leer. Lo ideal es tener a alguien que nos acompañe, pero si no encontramos a alguien, recordemos que el Señor está allí con nosotros para acompañarnos y para guiarnos. Acompañarnos y guiarnos. Tener entonces esto bien claro es importante para el discernimiento y de verdad tenemos que aprender a discernir. ¿Por qué? Porque Madre Nadine también nos recuerda que hay luchas espirituales donde no nos debemos de meter si el Señor no nos dice que las peleemos. Aunque parezcan cosas obvias y aunque tenga los carismas confirmados y el ministerio confirmado, si el Señor no nos dice que nos involucremos, no hay que involucrarse. ¿Por qué? Porque nuestra protección, dice, siempre será la obediencia a Dios. Si somos obedientes, estaremos protegidos por el Señor. Si no somos obedientes, si nos movemos por nuestras propias decisiones, por nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Siempre como niños, dependiendo del Señor y esperando en el Señor. Obediencia, obediencia, obediencia. Tener compañeros de oración, pero si no los hay físicamente, otra vez Madre Nadine nos recuerda que hay un gran compañero de oración. Jesús, el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres. Y en esa mediación, María, nuestra Madre, y todos los santos, especialmente aquellos de los que somos muy amigos, siempre van a estar ahí acompañándonos en nuestra oración. Y por supuesto, nuestros ángeles de la guarda, que van a caminar con nosotros siempre, 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 siempre. Creo que todo esto es sencillo de vivir, es maravilloso aprenderlo. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es un camino que nunca, nunca va a terminar. Ya lo dije, hasta en el cielo seguiremos caminando porque Dios siempre es más, más y más. Y Dios siempre es más, más y más. Eso quiere decir que en la vida espiritual siempre hay algo que aprender. Somos guerreros de oración, somos intercesores. Pidámosle al Señor, como le pidieron los discípulos en el Evangelio, enséñanos a orar y Él nos enseñará a orar. No olvidando que la oración por excelencia y la más grande, porque es la única que Jesús mandó a orar, es el Padre Nuestro. Que cuando lo vivimos, como diría mi Padre espiritual, estamos viviendo ya un camino de perfección. Oremos y recordemos lo que dice Amós, el capítulo 3, verso 7. En realidad el Señor no hace nada sin comunicárselo antes a sus amigos, los profetas. Esto es bonito. El Señor siempre se está comunicando. El Señor está hablando. ¿Y por qué lo comunica a sus amigos los profetas? Porque como enseña Ezequiel en su libro, el profeta es centinela, el intercesor es centinela. Es el que está vigilando
y el que tiene que anunciar a los demás lo que ve. En este caso, lo que el Señor le muestra y lo que el Señor le dice. Seamos fieles y obedientes y que el Espíritu Santo encuentre en nosotros la docilidad que necesita para que podamos ser instrumentos del Señor. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.